En estas épocas donde los chicos están todo el tiempo en TikTok, creen que lo único que existe es TikTok, pero no. También hay tics y tocs. Claro, que no es lo mismo y que hay que comprender. ¿Desde dónde? Entre otras cosas, desde la medicina. Para eso tenemos un especialista, un neurólogo. A ver si él me dice qué tengo, si un tic o un toc. Doctor Alfredo Firstenfeld, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿En qué estoy? En los tics, porque tocs me dijeron que tengo muchos. Bueno, si tuviera un tic-tac sería una especie de sonido de reloj, pero bueno, eh, los tics y los TOC corresponden a un capítulo muy interesante de la neurología, que son los movimientos anormales. Ujú. Para poner en contexto, entender de dónde aparece esto, eh, en nuestros movimientos, cuando ya estamos, cuando nuestro sistema nervioso se ha desarrollado, se ha mielinizado, la vía piramidal comanda todos los movimientos, podemos caminar, podemos desarrollar nuestra actividad normal. Cuando estamos dentro del vientre materno y al nacer, hasta los primeros 9, 10, 11 meses de vida, también tenemos movimientos. Esos movimientos se deben a un sistema, a un sector del sistema nervioso que es subalterno, pero que es el que prima hasta que la vía piramidal, que es la principal del sistema nervioso central, termina de desarrollarse. O sea que todos esos movimientos en la pancita, cuando aparecen los bracitos, las pataditas, las vueltas carnero, hasta que finalmente la criatura se encaja para decidir salir, bueno, y cuando ya nace, la criatura empieza a moverse, cuando empieza a caminar, deambula. Deambular significa andar a tontas y a locas. Significa que se sienta, se para, se vuelve a caer, hasta que finalmente tiene el dominio, genera la madurez del sistema nervioso. Y el sistema nervioso extrapiramidal, que es el que comanda hasta que el piramidal eh, se ha desarrollado y se ha mielinizado, madurado, no es que después desaparece, empieza a acompañar al sistema nervioso central y a la vía piramidal, sobre todo con los movimientos asociados, con los movimientos aprendidos para conservarlos. El balanceo de brazos cuando uno camina es algo que forma parte del sistema nervioso motor extrapiramidal. Nadar, caminar, andar en bicicleta, uno lo aprende, pero una vez que lo aprende ya lo hace en forma automática. Entonces los movimientos automáticos dependen de ese sistema nervioso. Y hay un equilibrio, digamos, estructural y químico. Hay dos sustancias, que son la dopamina y la acetilcolina, y Ujú. estando en equilibrio, estando en las proporciones adecuadas y no habiendo daños en las estructuras nerviosas, bueno, hacen que un individuo se movilice, hable y actúe de manera normal. Cuando se genera un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina, ya sea por un déficit de dopamina o un exceso de acetilcolina o algo similar, empiezan a aparecer estos llamados movimientos anormales. Los dos ejemplos extremos patológicos de movimientos anormales serían el Parkinson en un extremo, Mm. cuando la dopamina está en falla, y donde hay temblor, hay una rigidez, hay poca capacidad de movimiento. Y en el otro extremo está la corea, cuando digamos la dopamina predomina sobre la acetilcolina. Corea significa en griego baile. Y es un individuo que tiene un montón de muecas, de movimientos exagerados, sin sentido, y no los puede dominar, y no dependen absolutamente de la voluntad. Y tanto el Parkinson como la corea, y en el medio estarían las distonías, una cosa intermedia, sí tienen relación con alteraciones anatómicas y de los neurotransmisores. Son enfermedades orgánicas que están demostradas. En el Parkinson, la sustancia negra, que es la que produce la dopamina, empieza a desaparecer. Y en el otro extremo, el núcleo caudado, que es una de las estructuras del sistema nervioso extrapiramidal, Ujú. también se empieza a atrofiar y se empieza a degenerar o inflamar y aparecen esos movimientos anormales de tipo baile. Doctor, ya que tocó el Sí. tema del Parkinson, que es una enfermedad tan conocida, he leído algunas investigaciones en el último tiempo que dicen que cada vez más se avanza tanto con fármacos como con otros tipos de alternativas en poder de alguna manera aminorar lo que es el efecto de esta enfermedad. ¿Es así?
Absolutamente. A ver, hasta el año 50, 55, 60 del siglo pasado, un paciente con Parkinson uno lo que podía hacer era acompañarlo, sacarle fotos, evaluarlo y el proceso era absolutamente irreductible. Mm. El paciente terminaba finalmente en silla de ruedas, postrado, limitado, con múltiples caídas porque no podía sostener su equilibrio. A partir de la aparición, digamos, de entenderse bien en qué consistía el problema, que era la falta de dopamina, y de haber elaborado una sustancia, un fármaco que se llama levodopa, L-dopa, Ujú. que incluido, que absorbí, que tomado, se absorbe y entra en el sistema nervioso y se transforma en dopamina, el cambio del paciente parkinsoniano fue fundamental. Hasta el punto que hoy un paciente parkinsoniano tomado en un inicio y bien tratado, vuelve a tener una actividad prácticamente normal en un 85-90% de los casos. Qué importante lo que está diciendo porque esta es una enfermedad muy conocida que produce mucho temor en el paciente, en su entorno, y usted está diciendo, señores, primeros síntomas, rápidamente ir al médico porque hay mucho para hacer para que esta persona tenga una calidad de vida como corresponde si es que se lo ataca desde el inicio. Sí, el tema, si bien no es exactamente el motivo de la charla de hoy, pero me parece que esto es importante. Ujú. El cuadro parkinsoniano, todos piensan que Parkinson es temblor. O sea, el temblor, el vigilante de la esquina que antes existía, diagnosticaba el Parkinson. Pero el Parkinson también es rigidez y pocos movimientos. Y muchos mayores se caen, se fracturan, les hacen un fantástico reemplazo de cadera, de rodilla, de lo que fuere, eh, y el paciente no termina de recuperarse. ¿Por qué? Porque tiene esa rueda dental, tiene esa rigidez extrapiramidal. En realidad se cayó, no porque tropezó, se cayó porque tiene un Parkinson que no fue diagnosticado. O sea que es una enfermedad que se piensa, y estoy hablando de colegas, que piensan solamente el Parkinson es temblor. Y el Parkinson es rigidez. Acá nos trajo a otro tema importante, porque uno desprende al otro y es lo que hay que hacer. Eh, ¿Usted recomendaría a qué edad hacer una consulta neurológica preventiva? Es decir, a ver, viste que llegamos generalmente al médico cuando ya tenemos la enfermedad, pero si uno hace chequeos, por ahí se puede detectar antes. Eh, ¿Valdría la pena para todos hacer una consulta neurológica para poder chequear cómo estamos en nuestros funcionamientos? Eso que usted entiende, que dónde están los nervios que hacen que todo funcione como funciona, las neuronas. A ver, por mis intereses económicos yo tendría que decir cada 6 semanas una consulta con un neurólogo, pero no, ¿Cada no es cuánto? tanto. El tema es que, y justamente específicamente con el Parkinson, los primeros síntomas aparecen cuando ya el 85% de las neuronas que producen la dopamina ya están desaparecidas. O sea que no hay forma clínica precoz y no hay un estudio, no hay un análisis que diga enfermedad de Parkinson. O sea que los primeros síntomas que se detectan en realidad ya cuentan con un sustrato anatómico muy destruido, más del 80%. Entonces, lamentablemente ahí no hay forma todavía de hacer un diagnóstico precoz. Pero con ese remanente de 15% que al individuo le queda, si uno lo diagnostica en ese momento y lo medica, bueno, tiene un periodo de 10, 12 años de una excelente vida, no digamos sobrevida, puede desarrollar una vida normal. Ujú. Pero, a ver, el diagnóstico, la evaluación clínica de un individuo mayor de 65 años, 2 veces al año mínimamente tiene que ir a un médico clínico. A Es el ver, clínico, el director de orquesta, sí. acá trajo otro tema. ¿Ve? Estamos en el consultorio médico de los martes. Eh, Mire, uno se hace generalmente un hemograma, también debería hacérselo una o dos veces al año, depende de la edad, pero hay quienes somos un poco más renuentes. Ahora, en el hemograma dice algunas cosas, pero no dice nada que tenga que ver con nuestras neuronas, entiendo, y si es que ellas se están, digamos, apagando, por llamarlo así. ¿Qué se puede hacer para que usted tenga un diagnóstico de cómo está una persona en ese ámbito? No, a ver, si el paciente está con una anemia o con un cuadro hematológico en déficit, falta de vitaminas, el sistema nervioso sufre. Un paciente que no respira bien, como no llega oxígeno suficiente al cerebro, también sufre. O sea que hay que tener
todo el cuerpo, todo el soma en condiciones para que el cerebro no sube. El cerebro se nutre de oxígeno y de glucosa. Entonces, donde haya fallas en la llegada de suficiente oxígeno y glucosa y vitaminas, complejo B, etcétera, etcétera, el cerebro va a sufrir. Pero esto no quiere decir que tenga síntomas neurológicos en ese momento. O sea, que una vida con una dieta correcta, con controles periódicos, que el riñón funcione bien, que el hígado esté bien, o sea, no automedicarse, hacer actividades. Bueno, lo que recomendamos siempre, o sea, vida sana, incorpore sano, eso es Hoy así. ve. El sistema nervioso sufre cuando estas cosas no se cumplen, sufre con las drogas. Ujú. Hoy realmente es una plaga el tema de las drogas. Realmente hoy, yo me acuerdo salía del colegio, tenía en la esquina el heladero que vendía helados. Ahora en la esquina está el dealer que vende drogas y hay un agente de policía que lo está cuidando al dealer. Esto es una realidad, no solamente en Argentina, en todo el mundo, ¿eh? Mm. Hoy los chicos tienen acceso a las drogas de una manera impresionante y hay que poner un límite y son los padres y los maestros, todos los que rodean al adolescente. El adolescente no puede estar inactivo, tiene que estar estudiando y haciendo actividad deportiva. Hay cosas que de alguna manera afectan y yo lo llevé por otro lado. Quiero en los 2 minutitos que nos diga entonces de los TOCs y los TICs. Bueno, a ver, el TIC es un movimiento irrefrenable, es una ideación que tiene el individuo de hacer un movimiento o de emitir un sonido, o ambas cosas, que sabe que no sirven para nada, que son inútiles, pero que no se puede contener, Mm. y lo hace. Bueno, de repente en los infantes, en los adolescentes, es frecuente, y de repente no, y son benignos. O sea, así como dije que el Parkinson y la Corea sí responden a daño neurológico, los tics no tienen una base neuroanatómica ni tampoco de neurotransmisores alteradas. Eh, Uno podría decir que es algo funcional. Es algo benigno, benigno quiere decir que no mata. De todas maneras, es muy molesto y en algunos casos se transforma en una situación difícil de manejar. Y esto sí tiene que ver con el estado de ánimo, con los problemas, el estrés, para variar, también influye en esto. Y de alguna manera hay que monitorear a los jóvenes, a los chicos que empiezan a tener este tipo de movimientos o de sonidos, tipo guturales, Ujú. como para ver qué te pasa, porque esto es una expresión de que algo le está pasando, algún lío personal en la familia, en el colegio, algo está pasando y se manifiesta de esa manera. Pero son situaciones benignas, pero no de fáciles de controlar. Y ameritan mucha atención, psicoterapia, hay medicación complejo B, la vitamina B6 es una sustancia muy útil en estos casos. Y vuelvo a repetir, es benigno porque no mata, pero socialmente un chico con muchos problemas y muy ticoso no la pasa bien. Ahora, hay un ejemplo de un individuo ticoso súper exitoso, me salió en bracito, Rafael Nadal. O sea, Mm. a Rafael Nadal le han contado en un partido en Roland Garros 459 tics: tocarse la oreja izquierda, la derecha, la nariz, la cola, poner las botellitas exactamente en la misma línea. Fuera de la cancha de tenis, es un individuo absolutamente normal, no tiene ni un tic. O sea, pero él cuando está concentrado, cuando tiene que concentrarse y hacer su actividad profesional, que es la de ser tenista, bueno, pone todo. Y muchas veces los tics tienen que ver con cosas más, con inspiraciones mágicas. Esto me va a ayudar. Son cábalas. Uno ve un partido de fútbol y bueno, pone la silla en el mismo lugar, se sienta en el mismo asiento, se toca 3 veces la cabeza. O sea, son situaciones que van a ayudar, entre comillas, a que su equipo triunfe. Yo voy a cerrar esto diciendo dos cosas. Sí, Uno, los obsesivos. Dos, de Mechigue todos tenemos algo, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero para eso hay que tener un buen médico de cabecera, primero un clínico y luego también, si se requiere, algún neurólogo para que nos ayude. Doctor, entre mis tics y mis tocs, por esta semana estoy más o menos tranquilo, siempre el sentido común, que es el que menos usamos y que usted siempre menciona, hacer lo que corresponde para nutrirnos bien, para cuidarnos bien y de esa manera mantener la salud, que es lo que siempre uno quiere y que desgraciadamente abandona en el camino.
Un solo comentario. Al chico, al paciente con tics, no hay que retarlo. No lo hace a propósito, no es porque es malo. Ya Desde- va a la dirección, porque hace burlas, hace muecas. No, no, hay que interpretar qué es lo que tiene. No, im- no, no, no hay que ponerlo todavía más nervioso y más enfurecido. Qué No, no, no es una cosa que la hace a importante propósito. esto que usted está diciendo, muy importante. Además, en general, tendemos a enojarnos con la enfermedad del otro y no, es una enfermedad. Hay que, al contrario, saber acompañarla y ojalá, bueno, ayudar a que se pueda resolver. Doctor, abrazo grande y gracias, ¿eh? Igualmente, buen día. Chao. El doctor Alfredo Firstenfeld, hoy un poquito de tics, un poco de tox. Alzheimer, no, ¿qué dijimos? Parkinson, ¿ves? Yo tengo el Alzheimer, por eso ya no me acuerdo de lo que hablamos. No, no, es el sueño de la mañana. ¿Sabe que no duermo? Pero eso lo voy a hablar con el doctor después. Él seguramente me va a dar un buen consejo.